Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Fabián Brodsky nos va a hablar de los servicios de asistencia vehicular incluidos en los seguros automotores. ¿Qué cosas tenés que tener presentes si salís con tu auto a la ruta en estas vacaciones? Ezequiel Marañón va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Vamos a brindar información también de seguros, de responsabilidad civil profesional, y en el último bloque vamos a conversar con el economista Federico Filippini para analizar las principales noticias económicas en este inicio del 2026. Abrimos este primer bloque entonces con informaciones sobre lo sucedido en los mercados de capitales, y las acciones argentinas iniciaron o continuaron en este inicio del 2026 la racha positiva que se había iniciado luego de las elecciones del 26 de octubre. Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Gracias por estar aquí. Y luego de un 2025, ¿no?, en el que las acciones argentinas empataron, ¿no?, sobre la hora con esa reacción final luego de las elecciones, hay cierto optimismo, ¿no?, de cara al 2026 respecto a lo que pueden rendir, ¿no?, las acciones argentinas. Sí, había mucha inquietud en el sector porque debutaba el nuevo esquema de bandas cambiarias. Esta vez no eran ajustadas al 1% mensual, sino que a partir del 1 de enero se ajustan con el dato de inflación, el último que tenemos, el de 2,5 de noviembre, Sí. con la postura del Banco Central de ir acumulando reservas. El programa es acumular aproximadamente unos 10.000 millones de dólares en el año, y arrancó esta semana comprando 20 millones de dólares en reservas. La idea de esta compra de reservas es obviamente que baje el riesgo país y hacer frente a los vencimientos que tenemos el viernes. El viernes vence los bonos tanto de ley local y de ley extranjera por 4.200 millones de dólares. Tal cual. Se habla de que van a recurrir a un repo, que no va a ser solo, que no se va a abonar solo con estas compras semanales ni con reservas, sino que se va a recurrir a un repo. Bueno, las nuevas medidas cambiarias que anunció, ¿no?, el Banco Central en diciembre han tenido, ¿no?, un impacto positivo sobre el riesgo país. De hecho, el viernes pasado tuvimos el nivel más bajo del riesgo país desde el 2018. Sí, el riesgo país está en torno a los 560 puntos. Lo ideal sería que baje los 500 puntos, que es lo que va a permitir, en definitiva, que entren inversiones. Lo que hay que tener en cuenta también ahora, en el contexto internacional, es atentos al precio del petróleo. Vaca Muerta tiene armado un esquema de trabajo, un esquema productivo para un barril a 60, 55 dólares y una bajada por el exceso de oferta, con esto de Venezuela, por el exceso de oferta en la producción de petróleo. Puede ser que el barril empiece a bajar, y un barril de menos 50 dólares puede complicar un poco las cosas en Vaca Muerta. Así que hay que estar atento a nivel local al precio del petróleo. Un tema a seguir. ¿Alguna recomendación en materia de activos locales para este 2026, Ezequiel? Sí, nosotros estamos muy ligados a lo que es sector inmobiliario. El 2025 en Cava cerró con 70.000 escrituras, de las cuales el 20% fueron con crédito hipotecario. De esas 70.000 escrituras es un 30% más que el 2024, y el 2024 ya fue un 35% más que el 2023. Estamos en los niveles del 2005-2007, el récord fue el año 98 con 76.000 escrituras. Creemos que el 2026, con un dólar estable y con un crédito hipotecario, tal vez sistema francés a tasa fija, sea un récord y se superen esas 76.000 escrituras. Muy bien. Así que la acción que recomendamos es IRSA y Cresud. Muy bien, con estas recomendaciones continuamos ahora con información muy importante para aquellos que van a salir a la ruta en estas vacaciones con su vehículo. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por estar una vez más aquí. Un gusto, como siempre. Bueno, Fabián, ¿qué cosas, no, hay que tener en cuenta si uno sale justamente con el vehículo a la ruta en relación a los servicios, ¿no?, de asistencia vehicular que incluyen los seguros automotores? Bien, los seguros, la mayoría de las compañías, por no decirte que todas, tienen incluido un seguro de asistencia mecánica, que está puntualmente orientado a ayudar a aquel que tuvo un siniestro. Si bien tiene adicionales que te permite un cambio de rueda, una recarga de batería,
está todo apuntado para asistir a la persona que tiene un siniestro y es donde ahí no va a encontrar tantas limitaciones. En el caso de me quedé sin batería, cámbiame la rueda, por ahí va a haber limitaciones en el año, pero si tuve un siniestro, tengo que traer el auto a mi casa, después de llevar el auto hasta el taller, ahí no va a haber limitaciones. Claramente cada compañía tiene su especificidad. Claro, pero por ejemplo, sí contempla, ¿no? Si uno tiene algún problema, por ejemplo, eso, se acabó la batería, se pinchó un neumático en el medio de la ruta, este servicio funciona. Sí, el servicio funciona, vas a recibir la asistencia, sigue siendo deficitario el tiempo de asistencia, pero ha mejorado mucho en relación a un par de años atrás. Y tiene limitaciones, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de kilómetros que alcanza la cobertura, ¿no? A qué distancia tiene que estar uno. Eso. Sí, las coberturas, generalmente las asistencias van de la mano de las coberturas. Las coberturas todo riesgo, terceros completos, tienen una asistencia un poco mayor y también va de la mano de la antigüedad del vehículo. Mientras más antiguo es el vehículo, es más restrictiva la cobertura de auxilio mecánico. Uno puede mirar eso en la póliza, me imagino. Toda la información está contenida dentro de la póliza, incluso los números de asistencia mecánica o asistencia médica están incluidos dentro de la póliza y obviamente cualquier duda hay que recurrir al productor asesor. Si uno justamente ve que tiene, ¿no? un servicio de asistencia vehicular muy limitado, uno podría, ¿no? complementar ese servicio contratando algo aparte. Sí, hay muy buenas compañías. Nosotros recomendamos Maudi, que tiene tres planes básicamente para cobertura de autos particulares y comerciales hasta 2.500 kilos e incluye motos, que este es un rubro, sobre todo acá en la ciudad, que hay mucho manejo de motos por mujeres de cualquier cilindrada y no saben no tener cobertura de asistencia mecánica. Y bueno, este servicio adicional que se contrata con planes que van desde los 8.000 pesos hasta los 25.000, el más premium, dan una muy buena asistencia y garantizan un tiempo de asistencia dentro de los 90 minutos. Muy bien, para tener en cuenta entonces esta información es muy importante si salís con tu vehículo a la ruta, pero también si utilizas tu vehículo dentro de la ciudad. Vamos a cerrar ahora la información relacionada con lo sucedido en los mercados de capitales y los principales índices bursátiles de Estados Unidos abrieron en buena manera este 2026. En esta oportunidad liderados por el Dow Jones, que es el índice más tradicional, que por lo general siempre va a la saga del S&P 500 y del Nasdaq, pero en este inicio del año los ha superado, así que viene liderando las acciones de Estados Unidos. Ezequiel, acciones que no se vieron afectadas en estos primeros días del año por los eventos en Venezuela. Sí, Ale, la realidad es que estaban todas las miradas puestas el lunes en ver lo que iba a pasar después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. La realidad es que es una intervención justificada en principio contra una batalla contra el narcotráfico, pero la realidad es que Venezuela es la reserva natural más grande de petróleo del mundo. Se estima en 300.000 millones de barriles, comparado con Estados Unidos, que tiene una reserva de 75.000 millones de barriles. Claro. Lo que sí, el problema que tiene Venezuela desde el 2002-2003, desde que arrancó el régimen a hoy, es que antes la producción diaria oscilaba en los 3 millones y medio de barriles. Hoy esa producción está en los 800.000 barriles. Por la falta de inversión, de mantenimiento. Falta de inversión, expropiaciones mal hechas, corrupción, hiperinflación y también causas por el bloqueo. Ahora bien, Estados Unidos es el productor más grande de petróleo, que está produciendo 13 millones de barriles por día. Ahora, si uno agarra esos 13 millones de barriles por día que produce Estados Unidos y lo compara con la reserva de Venezuela, que son 300.000 millones de barriles, da que se pueden producir por día 13 millones durante 65 años. Es demencial. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que hay que observar? Aparentemente la idea de la administración de Trump es bajar el precio del petróleo. Exceso de oferta de petróleo, bajar el precio del petróleo. Si él acomoda el precio del petróleo a una zona cercana a los 45 o 40 dólares, va a lograr frenar la inflación en Estados Unidos y lograr la tan ansiada baja de tasas. O también un buen inicio del año para las acciones, tanto de Brasil como de China, Ezequiel. Sí, bueno, China también está en conflicto con Taiwán. Brasil se anunció un paquete de beneficios fiscales que hizo que pique en punta Mercado Libre. Mercado Libre tomó
subió el precio tanto por el paquete fiscal de Brasil como Venezuela. Recordemos que Venezuela tampoco opera en Mercado Libre. Así que en el plano internacional hay varias oportunidades. Chevron es una también en Venezuela, Mercado Libre. Chevron es petrolera americana. Claro, que tiene un CDR que uno puede comprar acá en el mercado argentino, ¿no? Exactamente, sí. Hoy Chevron está produciendo el 20% de esos 800.000 barriles diarios de Venezuela. ¿Qué otras alternativas te gustan para cerrar el bloque, así en materia de activos internacionales, Ezequiel? Y no hay que dejar de lado el oro. El oro fue el gran ganador de este 2025, así que está el CDR GLD y también hay mineras interesantes. Bueno, hay opciones que, como acabamos de decir, se pueden, ¿no?, conseguir, se pueden comprar a través del mercado de capitales local, en una cuenta comitente, en una institución local o en un banco. Con esta información cerramos el bloque. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de las distintas redes sociales. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar brindando información de seguro de responsabilidad civil profesional. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Muy bien, abrimos este nuevo bloque que lo vamos a dedicar hoy a hablar de seguros de responsabilidad civil profesional, y para ello estamos con Juan Alfaro, que es jefe del Departamento de Responsabilidad Civil de Digna Seguros. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, Ale? Buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Y recordémosle, ¿no?, al público de qué hablamos, ¿no?, qué contemplan los seguros de responsabilidad civil profesional. Bueno, a ver, los seguros de responsabilidad civil profesional son una rama dentro de los seguros que está cada vez más en auge. Tenemos pocos oferentes en el mercado que lo trabajen de manera seria, de manera exhaustiva, porque tal vez hay mucho prejuicio, mucho mito alrededor de ellos. Se cree que son seguros difíciles, donde se necesita una alta especialización, un alto grado de conocimiento, y la verdad que no son otra cosa que seguros de responsabilidad civil, ¿no? Están basados en el principio tan básico como que quien ocasiona un daño tiene la obligación de repararlo. Y cuando ese daño es ocasionado en la actividad laboral, sea un médico, sea un contador, sea un ingeniero, un arquitecto, va a estar ese profesional obligado a resarcir ese daño. La compañía de seguros viene a ocupar el lugar del profesional en esa obligación de resarcir hasta la suma asegurada que tenga comprometida. Brindándole protección para que no tenga que utilizar su patrimonio, ¿no?, para hacer frente a ese evento, ¿no? Desde ya. Y créeme que las demandas están a la orden del día, están todos los profesionales cada vez más en la mira, y hoy no tener un seguro de responsabilidad civil con límites adecuados es exponer el patrimonio propio, como vos bien decías, el bolsillo propio a un riesgo, ¿no? A veces una demanda inesperada te puede costar lo acumulado en una carrera.
Tal cual. Vos justamente mencionaste a los médicos, pero también mencionaste otras profesiones, ¿no? ¿Cuáles son las profesiones que están más expuestas, además, justamente a los médicos? Bueno, desde Digna trabajamos con todo un abanico de profesionales muy extenso. Las profesiones que tenemos listadas y de las cuales tenemos mayor demanda son los arquitectos, los escribanos, los abogados que se están animando a cubrirse también, que están dejando de creer que somos, porque yo también soy abogado, que somos infalibles. Los ingenieros, me imagino también, ¿no? Los ingenieros, los productores asesores de seguros, que eso es algo que les va a interesar mucho, que le va a interesar mucho a tu audiencia. Tal cual. ¿No? Bueno, eso es inesperado, ¿no? O sea, se han visto casos en los que se condena a un productor de seguros a pagar una indemnización. Sí, tenemos condenas recientes donde se los incluye por errores y omisiones en el asesoramiento. Así que son seguros por demás accesibles. No cubrirse, este es un mensaje para nuestros productores, es una picardía, ¿no? Es poner el patrimonio injustificadamente. ¿Cómo vienen evolucionando la contratación de estos seguros, Juan? Bueno, viene en auge, tenemos un mercado que está ávido de nuevos oferentes. La verdad es que el número de compañías, como te decía al comenzar la charla, es limitado. Hay compañías que tienen el ramo aprobado, pero que lo trabajan de una manera marginal. Nosotros desde Digna apostamos al producto, estamos haciendo una fuerte inversión en términos de recursos económicos, materiales, tecnológicos, para hacerle al productor la labor diaria más grata, en función de que queremos presentarle al mercado una alternativa que le permita un poco salir de los 4 o 5 oferentes grandes, ¿no? Que a veces funcionan como una suerte de oligopolio, si se quiere, ¿no? Porque establecen sus condiciones. A veces esas condiciones son onerosas para el profesional. Estoy pensando sobre todo en los médicos, ¿no? Un rubro que viene bastante golpeado. Y bueno, nosotros le ofrecemos una alternativa competitiva, muy accesible en términos económicos y con un nivel de servicio que no tiene absolutamente nada que envidiarle a las compañías ya establecidas, ¿no? con trayectoria al mercado. Muy bien, Juan, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Cerramos entonces este bloque que hemos dedicado a los seguros de responsabilidad civil profesional. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Federico Filippini. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Federico Filippini para analizar las principales noticias económicas en este inicio del 2026. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar, gracias por haber venido una vez más a Café Financiero. No, por favor, un placer. Y bueno, en estos primeros días de enero comenzó a aplicarse el nuevo régimen cambiario, según el cual el techo de la banda cambiaria crece al ritmo de la inflación. En este mes de enero se aplica la inflación de noviembre, que fue del 2,5%.
Actualmente, al día de hoy, el techo de la banda se ubica en 1.535 pesos. Federico, bueno, ¿cuál es tu opinión sobre estos cambios que se introdujeron, ¿no?, en el régimen cambiario? ¿Te parece una decisión acertada? Sí, la respuesta para mí es bastante contundente, pero asimismo me parece que vale la pena aclarar que en términos cambiarios, algo que caracterizó a este gobierno es el tratar de hacer ajustes, sobre todo graduales, Sí. que eviten saltos discretos del tipo de cambio. Entonces, a pesar de que se comenzó a implementar el nuevo régimen de bandas, no hemos visto una volatilidad particularmente alta en estos días, por dos razones. Primero, porque estaba bastante descontada la noticia, y segundo, porque el ajuste es diario y es gradual. Entonces, realmente en estos primeros días, la diferencia entre el viejo régimen y el nuevo régimen es muy marginal. La diferencia la vamos a ver más a largo plazo cuando sí se vayan acumulando una brecha entre los ritmos de inflación y el ajuste del 1% anterior que teníamos. Además, Federico, que se modifique el techo no significa que el valor del dólar, la cotización del dólar en el mercado tenga que estar necesariamente en el techo, ¿no? A veces hay como un error de interpretación en eso, ¿no? En ciertos medios periodísticos se habló, ¿no?, de que el cambio en la actualización del techo implicaba, ¿no?, que el dólar iba a crecer, la cotización del dólar iba a crecer a un ritmo más elevado, ¿no? Claro, no, seguro, estoy de acuerdo con esa interpretación, pero básicamente la razón por la cual yo pienso que es un régimen superador a lo que teníamos antes es porque permite que el tipo de cambio en términos reales ajustado por la inflación se mantenga más o menos en estos niveles. Claro, tal cual. Digamos, si hubo una discusión los últimos meses, tal vez te diría los últimos años, sobre dónde estaba el tipo de cambio real de equilibrio. Creo que hay un consenso de que el nivel de hoy está bastante cerca del equilibrio. Y lo que hace este régimen es permitir que este nivel se mantenga en el mediano plazo. Tal cual, tal cual. La preocupación, ¿no?, que se ha planteado, ¿no?, con los cambios en el régimen cambiario es si esto va a demorar, ¿no?, la reducción de la inflación. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Creo que el régimen anterior tampoco era demasiado contundente en términos de anclar las expectativas de inflación. O sea, como vos bien decís, muchas veces se pensaba o se formaban las expectativas de evaluación mirando la diferencia, la distancia del tipo de cambio de ese momento con respecto al techo, Claro. más que el techo en sí mismo, la velocidad del techo. Claro, exacto. Entonces me parece que en ese sentido no hay un gran cambio. Lo que sí es que de mantenerse el régimen anterior, las expectativas de una corrección abrupta seguramente hubieran aumentado, mientras que en este régimen no. Muy bien, perfecto. Otra cosa que comenzó a ponerse que comenzó, ¿no?, en estos días es el programa de compra de reservas del Banco Central, ¿no?, que se había anunciado también, ¿no?, junto a las modificaciones en el régimen de la banda cambiaria. ¿Cómo has visto, ¿no? ¿Cómo ves este nuevo régimen de acumulación de reservas que ha planteado el Banco Central? Lo veo como un cambio muy positivo. Había muchas dudas o especulaciones relativo a la implementación, qué tan rápido iba a poder llevarlo adelante el Banco Central. Había prometido en su momento un ritmo de compras de aproximadamente 5% del volumen del mercado, y lo que vimos en estos últimos días es incluso un número bastante superior a eso, lo cual, me parece que es sobre todo positivo. Un poco para poner un contrapunto de ese optimismo que acabo de mencionar, está el lado de los pesos, ¿no? Cada vez que el Banco Central compra reservas, retira pesos, y se está sintiendo en las últimas jornadas, medido a través de los signos que nos reflejan las tasas de interés, cierta escasez de liquidez, en particular de pesos en los mercados de corto plazo, y eso es algo que seguramente va a tener que calibrar muy justamente el Banco Central, y no va a ser simple, pero me parece que en términos generales el esquema es muy positivo. Muy bien. También hablábamos, ¿no?, bueno, justamente en el primer bloque, hablábamos de que estas medidas que anunció el gobierno, el Banco Central, han tenido un impacto positivo sobre el riesgo país, al punto, ¿no?, que
veíamos el viernes pasado el nivel más bajo desde el 2018, ¿no? Definitivamente, o sea, en términos de las agencias de rating, que terminan teniendo cierta influencia, cierta causalidad o correlación con el ENVI, y la impresión de los inversores, sobre todo los inversores internacionales, que son grandes tenedores y grandes formadores de precios del mercado de bonos argentinos, la dinámica de las reservas era uno de los factores más importantes. En eso el anuncio y ahora la implementación creo que va a seguir favoreciendo la compresión del riesgo país, pero así como decimos que estamos en niveles bajos en términos históricos, creo que el gobierno va a tratar de ser un poco más ambicioso a la hora de buscar volver a salir a los mercados internacionales. Tal cual, bueno, justamente ahora el viernes tenemos, ¿no?, así un vencimiento importante, ¿no? Un nuevo hito, ¿no?, en esta historia, ¿no?, de la Argentina de estos últimos años. Es un vencimiento de los bonos muy importante. En términos de dólares son aproximadamente 4.300 millones de dólares. Y la especulación en este caso gira alrededor de qué tanta reinversión vamos a tener de esos pagos. Sí, tal cual. En enero del año pasado tuvimos el mismo evento y lo que vimos en ese momento es que no hubo reinversión. En ese momento estábamos todavía con un régimen cambiario mucho más restrictivo, sin un programa del fondo, sin este nuevo esquema de acumulación de reservas viéndolo implementarse, con cierta incertidumbre sobre el frente fiscal. Me parece que hoy en día el panorama es bastante más positivo y yo esperaría que sea un poco más ambiciosa esa reinversión en comparación con lo que vimos el año pasado, aunque seguramente no sea al 100%. Muy bien, bueno, muchas gracias, Federico. Ha sido un placer. Cerramos de este modo con el análisis del economista Federico Filippini sobre la situación y las perspectivas de la economía en este inicio del 2026. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas aquí en Metro.